¿Qué tan completo es el perdón de Cristo? Muchas personas se preguntan eso, ¿verdad? Cuando venimos a Jesús y ponemos nuestra fe en Él, ¿realmente todos nuestros pecados son perdonados? ¿Qué hay de los pecados graves que tienen consecuencias legales? ¿Qué hay de aquellos pecados que cometemos después de haber recibido a Cristo? Digamos los pecados futuros, ¿verdad? ¿Realmente qué tan completo es el perdón de Cristo? Es importante saber la respuesta a esta interrogante porque de ello va a depender nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro descanso en el Señor, nuestro gozo y hasta nuestro crecimiento espiritual. Cristo es glorificado cuando entendemos bien esta doctrina. Hoy quiero recordarles a través de este mensaje que el sacrificio de Jesús en la cruz es completamente suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Absolutamente todos nuestros pecados quedan perdonados, cubiertos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ya no hay un estorbo entre nosotros y Dios Padre, siendo Él santo y perfecto y siendo nosotros imperfectos y pecadores, pero todos nuestros pecados son borrados delante de Dios gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. Si usted hoy ha puesto su fe en Jesús, usted está completamente perdonado delante de Dios. Eso significa que los pecados grandes, por así decirlo, y los chiquitos están igualmente perdonados. Pecados grandes como el asesinato, como el robo, como el adulterio. Pecados pequeños, por así decirlo, como la mentira, una mentirita piadosa, dice alguien por ahí, pero es igualmente pecado y es grave, ¿verdad? Como la envidia, como la lujuria, las tentaciones, las debilidades, el mal carácter. Delante de Dios es igual de grave, pecados grandes o pecados chiquitos, pero todo pecado tiene perdón únicamente en la sangre de Cristo. Eso es importante. Sin derramamiento de sangre no hay expiación o remisión de pecados. Cuando el Señor allá en Levítico nos muestra un sacrificio tras otro, ¿verdad? El sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de holocausto, ¿verdad? Hay derramamiento de sangre en estos sacrificios. Significa que el pecado realmente es algo grave. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Eran como sermones gráficos de la gravedad del pecado y del único camino para ser libres de pecado. Por supuesto, la sangre de animalitos sabemos que no quitaba el pecado del mundo, solo temporalmente lo cubría y apuntaba a aquel Cordero perfecto de Dios, a Jesucristo, que Él sí iba a quitar el pecado del mundo. Así que pecados grandes y pequeños cubiertos por la sangre de Cristo, pecados conscientes e inconscientes. Mire que muchas veces nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Y sabemos que hemos transgredido la ley del Señor, porque esa es la mejor definición de pecado, ¿verdad? Es toda transgresión a la ley de Dios. Otra definición de pecado es errar al blanco, ¿verdad? No pegarle a la marca de la justicia que Dios exige de sus criaturas. Él es santo y Él exige esa santidad y esa justicia. Cuando nosotros no le pegamos al blanco, estamos pecando. Muchas veces pecamos sin darnos cuenta. El rey David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas veces vamos a fallarle al Señor y no le hemos confesado nuestros pecados porque ni siquiera sabemos que le estamos fallando, que lo estamos ofendiendo. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión, pero tanto los de acción como los de omisión, tanto los conscientes como los inconscientes, tienen su perdón únicamente en la sangre de Cristo. Tal vez usted esté cometiendo pecados que ni se ha dado cuenta, pero si usted ha creído en Jesucristo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. En Levítico capítulo 4 se habla de esos sacrificios que se hacían por el pecado y habla de que tal vez el sacerdote ungido cometía pecado involuntario y cuando se daba cuenta que había fallado, tenía que llevar ese corderito, ese becerro, ese cabrito, esa oveja, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y entonces se le ponían manos y así la culpa del pecado era transferida al animalito inocente y la inocencia del animalito era transferida simbólicamente al pecador, ¿verdad? Habían pecados que los cometía el pueblo entero al juzgar mal un asunto,
violaban los mandamientos del Señor y se ofrecía siempre un animalito inocente para llevar las culpas del pueblo entero. Así que aunque fuera pecado sin querer queriendo, como decimos, o pecado involuntario, inconsciente, no dejaba de ser pecado. Y la persona siempre era culpable delante de Dios. Eso es como que un borracho vaya manejando y en su borrachera él choca y mata civiles inocentes y que le digan, bueno, pero él no se dio cuenta que lo hizo, así que él no es culpable. Delante de la ley él sigue siendo culpable por homicidio culposo, se llama, si no me equivoco, ¿verdad? No hubo intención, pero al final es un homicidio, igual lleva una pena muy fuerte. Así que delante de Dios también somos responsables por los pecados que no nos damos cuenta que cometemos. ¿Quién pudiera ser salvo? Solo aquellos que ponen su fe en Jesucristo son perdonados de todo pecado. Y los pecados pasados, presentes y futuros también encuentran perdón en la persona de Cristo. Muchas personas dicen, yo soy perdonado cuando vengo a Jesús, soy perdonado hasta el momento que lo acepté. Pero de ahí en adelante no tengo perdón y tengo que estar volviendo a aceptar a Cristo, ¿verdad? O volviendo a confesar mis pecados a la manera del inconverso, ¿verdad? Claro, el Hijo de Dios cuando falla se acerca confiadamente al trono de la gracia. Es sincero con su Padre Celestial. El cristianismo se trata de una relación de amor y de sinceridad, pero no nos acercamos atemorizados que nos va a caer la ira de Dios. Nos acercamos precisamente porque sabemos que tenemos el perdón del Señor y Él nos restaura, su amor es incondicional y nos levanta y su gracia nos da poder para no pecar. Termino con esto. Qué importante es saber que usted es perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros también, hasta los que no ha cometido. No es necesario cuando usted falla después de aceptar a Cristo y vuelve a fallar, porque todos vamos a fallar. No es necesario volver a aceptar a Cristo o digamos un falso arrepentimiento donde yo derramo un montón de lágrimas pero sigo en las mismas. No, es importante estar firmemente establecidos, conscientes que tenemos el perdón de Cristo constante sobre nuestra vida. Es como que vivamos bajo una cascada del perdón constante del Señor y cuando le fallamos inmediatamente nos limpia. Cuando le fallamos inmediatamente nos limpia. Andamos en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros, dice la Biblia, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. El cristiano se puede acercar confiadamente a ser restaurado porque sabe que el Señor ya le perdonó. Somos perdonados de los pecados que todavía no hemos cometido. ¿Por qué es importante estar conscientes del perdón de Cristo en nuestra vida? Porque eso te va a dar la victoria del pecado, la victoria de la culpa, la victoria de la depresión. Eso te va a ayudar a tener una mejor relación y mejor comunión con Dios. Algo que no se interrumpe por nuestra imperfección, porque la gracia del Señor es súper abundante sobre nuestra vida. Pastor, pero si usted le dice a la gente que ya está perdonada de todos sus pecados, quizás van a querer pecar, pero no es lo que sucede. En la práctica lo que vemos es que la gente que está consciente del perdón del Señor se enamora del Señor. Dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si usted ama al Señor, usted guarda los mandamientos del Señor. Al contrario, empieza uno a santificarse porque está agradecido y enamorado del Señor. Dice la Biblia, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Gracias al perdón y la gracia y la misericordia del Señor es que el pecado no nos domina, porque la gracia del Señor nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Necesitas recordar todos los días que eres completamente perdonado, muy amado por el Dios de los cielos, que la maldición y la ira de Dios ya no están sobre tu vida. Creyente, ahora tienes el favor inmerecido. La misericordia y la gracia de Dios te siguen todos los días de tu vida y todo se lo debes al Señor Jesús. Así que recuerda este día y dale gracias a Dios que eres perdonado de todos tus pecados solamente por medio del sacrificio de Cristo. Si no le has recibido, recíbelo hoy mismo en tu corazón y dale gracias por limpiarte de todos tus pecados.